¿Listo? Mis saludos cordiales a la doctora Carmen Yanira Chaparro Lemus, bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quien en el día de hoy nos hará una presentación sobre bioseguridad y bioprotección, la cual considero fundamental para complementar el componente de laboratorio virología y que cobra realmente importancia máxime en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2. Doctora Carmen Yanira, recibiendo nuestro saludo cordial por parte de los estudiantes de virología de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de Bogotá, Colombia, y de parte mía, nuestros agradecimientos iniciales por su deferencia con nosotros y, ante todo, el esfuerzo que está haciendo en un día festivo, en un horario de descanso. Le dejamos a usted la palabra y seguramente disfrutaremos muchísimo de su conferencia y aprenderemos bastante de ella. Reiterándole nuestros agradecimientos, tiene usted la voz y la pantalla. Profesor Rodríguez, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información. Pues me presento de nuevo. Efectivamente, soy bacterióloga del Colegio Mayor, con mucho orgullo. También tengo una maestría en sistemas integrados de gestión de la calidad y soy auditor interno en varias normas. También he tenido la oportunidad de desarrollar mi profesión en el diagnóstico humano, en el diagnóstico veterinario, en el área de aseguramiento de calidad y ahora también estoy en la industria farmacéutica. He tenido la fortuna de tener un recorrido profesional en varios ámbitos. Ahora pasamos en materia. Sobre bioseguridad y bioprotección, en primer lugar tenemos que tener claridad que estos temas hacen parte fundamental de las buenas prácticas de laboratorio, que son normas y reglas con las que vamos a tener que estar acompañados durante toda nuestra profesión, durante todo el ejercicio profesional. Un poco de la historia de estas buenas prácticas de laboratorio, pues básicamente proceden de las normas de la FDA que implementó para controlar los laboratorios de control de los medicamentos y que posteriormente fueron adaptadas por la Organización Mundial de la Salud, eh, y que sirven para verificar, son los lineamientos a nivel mundial para verificar las buenas prácticas de laboratorio. En los laboratorios veterinarios es el instituto, en Colombia, es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA quien hace la verificación de estas normas. Y en salud humana y salud pública lo hacen las secretarías de salud adscritas al Ministerio de Protección Social. En cuanto a la normatividad sobre bioseguridad y bioprotección, pues la Organización Mundial de la Salud es la entidad a nivel mundial que da las directrices a través de sus manuales de su manual de bioseguridad. Y en Colombia, estas normas son adaptadas por el Ministerio de Agricultura para los laboratorios veterinarios y posteriormente por el ICA. Y por el lado de la salud humana, el Ministerio de Salud agrupa también estas normas de bioseguridad y bioprotección dentro de sus estándares de calidad en salud pública. Esas normas son de obligatorio cumplimiento para todos los laboratorios pues que generan actividades que tengan riesgo para la salud humana o animal o la salud pública. Acá está pues la estructura de estas normas, de los manuales, y como vemos por el parte del ICA se verifican, hay 3 numerales dedicados a esto, en donde se verifican bioseguridad y bioprotección, y en el manual del Ministerio de Salud, en el numeral 5 vemos el tema relacionado con bioseguridad y manejo de residuos. También a nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas, a través de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, genera directrices que son adaptadas en Colombia por el Ministerio de Trabajo y convertidas en normas y reglamentos y resoluciones específicamente enfocadas en garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Y pues claro que sí que estas normas están relacionadas con la bioseguridad específicamente. Entonces, tenemos las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, específicamente en diferencia bioseguridad y bioprotección. Esas son complementarias, pero no son la misma definición. Es algo que tenía que aclarar. Bioseguridad, pues básicamente es todo el conjunto de normas y medidas que nos permiten proteger la salud de los trabajadores, de los pacientes y del medio ambiente frente a riesgos físicos, químicos y biológicos.
Y la bioprotección está relacionada con el conjunto de medidas que básicamente procuran reducir el riesgo del uso indebido de microorganismos o de sus toxinas. Entonces, pues básicamente son complementarias como podemos ver, pero no son idénticas. En cuanto a la clasificación de los microorganismos, entonces tenemos cuatro grupos de clasificación. El grupo uno, en donde tenemos un riesgo individual escaso o nulo, poco riesgo poblacional. También que la posibilidad de que si hay alguien que se infecta en el laboratorio con un microorganismo del grupo uno le ocurra una infección grave, pues también es escasa o nula. La posibilidad de que cause enfermedades también es baja. El riesgo de propagación es bajo y si aún tuviéramos propagación o infección, tendríamos medidas terapéuticas disponibles. Ejemplo de esto, en virología, tenemos el virus del mosaico del tabaco y también los bacteriófagos, que son usados más bien como una alternativa terapéutica. En cuanto al grupo 2, tenemos pues un riesgo moderado, un riesgo individual moderado, un riesgo poblacional bajo, una baja posibilidad de desarrollar infecciones graves en las personas que los manejan en laboratorio, un riesgo bajo moderado de propagación, se cuenta con medidas preventivas. Y un ejemplo de estos, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio. El grupo 3 tenemos un riesgo individual elevado, un riesgo poblacional bajo, una posibilidad de moderada a alta de tener enfermedades graves cuando el personal de laboratorio tiene exposición, tiene posibilidades altas de causar enfermedades graves en animales y humanos, moderado riesgo de propagación y medidas preventivas y terapéuticas disponibles. Dentro de estos tenemos como un ejemplo de grupo 3 el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y también el virus de la rabia. Dentro del grupo 4, que es el grupo de más alta peligrosidad, tenemos un riesgo individual elevado, un riesgo poblacional elevado también, una alta posibilidad de generar enfermedades graves en el personal de laboratorio, una posibilidad grave de causar enfermedades en humanos y animales, un alto riesgo de propagación y no se cuenta con medidas disponibles. Y un ejemplo de esto tendríamos el virus del ébola. En cuanto, dependiendo de los microorganismos que uno maneja o de las actividades que haga, pues la OMS clasifica los laboratorios también en cuatro grupos, en donde tendremos que tener unas normas de protección y también clasifica los laboratorios, entonces en nivel uno y 2 que son básicos, la enseñanza y básica la investigación se clasifica como nivel uno, en donde uno podría trabajar con mesa de laboratorio descubierta, y pues no es obligatorio el uso de algún elemento de protección. Sin embargo, pues obviamente hay que tener en cuenta los microorganismos con los que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con microorganismos de más alta peligrosidad, pues tendremos que tener en cuenta los elementos de protección personal, como ejemplos, los servicios de atención primaria, de diagnóstico y de investigación, en los cuales sí tendremos que usar ropa y elementos de protección personal, y las técnicas microbiológicas adecuadas, por ejemplo, el uso de cabina, el uso de flameos, de desinfecciones. También se pueden trabajar en conjunto en mesas al descubierto y cabinas de seguridad biológica. Y luego tenemos los niveles de que hay dos, el nivel 3 y el nivel 4, en donde tendremos que tener todo lo que entra en juego, la infraestructura, y se debe garantizar un flujo direccional de aire en el cual deben haber filtros CEPA para los suministros y las extracciones de aire. Y el nivel de contención máxima, pues tenemos todo lo que se tiene el contención 3 más trajes autónomos. Entonces, pues este es el máximo nivel de bioseguridad en los laboratorios. Dentro de las conductas básicas que pueden tener en su laboratorio de virología, básicamente, pues siempre se deben lavar las manos al quitarse los guantes o el equipo de protección personal. Si han tenido contacto con sangre o con otro material posiblemente infeccioso, se deben lavar las manos. Hay que tener cuidado con el uso de los elementos cortopunzantes como las jeringas,
en las cuales pues no se deben nunca reenfundar, sino deben ser de una vez eliminadas en un guardián. También en la ingestión de alimentos, bebidas, el aplicarse maquillaje, el manipular lentes de contacto, pues esto no debe pasar en ningún laboratorio de ningún nivel. La otra cosa es que los laboratorios tampoco pueden usarse para almacenar comidas o bebidas, eh, pues en los lugares en los que se desarrollan las actividades de laboratorio. Hay uno muy importante, no pipetear con la boca y usar los elementos de protección personal pertinentes de cada actividad. Estos elementos incluyen guantes, batas, máscaras, lentes, cubrebocas, depende de la actividad que vayamos a hacer. Si tenemos riesgo de aerosoles, por ejemplo, pues tendremos que usar cubrebocas y lentes, o riesgo de salpicaduras también. Entonces, pues hay que evaluar qué es con lo que se va a trabajar para saber cuáles son los elementos de protección personal a usar. Y otra cosa muy importante es que los guantes son desechables y cuando se usan guantes desechables, pues quiere decir, desechable quiere decir de un solo uso. Entonces no se deben reutilizar. Siempre usar guantes cuando tengamos contacto con material infeccioso. Siempre mantener las áreas de trabajo ordenadas, limpias, descontaminadas, independientemente del nivel de seguridad. También, pues, hacer una inactivación de las sustancias y el material que haya tenido contacto con material infeccioso. Pueden usarse diferentes desinfectantes. Los de uso más común tenemos el hipoclorito de sodio al 0,5% para superficies y el etanol al 70%. Son muy buenos para la mayoría de los virus. También, pues, tiene que hacerse un manejo adecuado de los desechos. Y la otra cosa muy importante para la bioseguridad es marcar todo, todas las cosas que se usan dentro de un laboratorio en la ejecución de las labores propias, pues deben estar etiquetados adecuadamente, marcados, de forma que no se generen confusiones y peligros. Y otro tema importante que está relacionado con la seguridad es las precauciones universales. Estas están establecidas específicamente para el manejo, la prevención del VIH y de la hepatitis B durante el manejo de líquidos de precaución universal. Entonces, ¿cuáles se consideran líquidos de precaución universal? La sangre, el semen, la secreción vaginal, la leche materna, los líquidos diferentes de las diferentes cavidades, como pleural, amniótico, peritoneal, sinovial, etcétera. Y cualquier otra cosa que se haya contaminado con sangre. Entonces, ¿cuáles son? Son cuatro medidas básicas. Uno, que la piel y las mucosas de la persona que asiste a pacientes o que manipula muestras, pues no debe tener contacto de su piel o sus mucosas con estos líquidos. La segunda medida es lavarse las manos antes y después de empezar labores, después de manejar alimentos contaminados, antes y después de usar guantes. El tercero es el manejo cuidadoso de los elementos usantes. Y el cuarto es el cubrir las lesiones y preferible es que requieren la piel exponer la posibilidad de entrada de algunos Doctora microorganismos. Chaparro, Y bueno, estas son doctora Chaparro, las doctora Chaparro, hola. profesor. Sí, profesora, la verdad es que estamos muy concentrados con su presentación y en los líquidos de precaución universal, en donde nos estaba haciendo cuatro referencias importantes, Sí, tuvimos una eh, caída en el no sonido. Entonces, sé cómo le ha me parecido encantaría muchísimo la si charla y podría si tiene volver a repetir alguna el información. tema referente a a los líquidos de precaución universal y las cuatro observaciones que nos hizo.